La parte del sistema nervioso que rige las funciones viscerales del cuerpo recibe el nombre de sistema nervioso vegetativo o sistema nervioso autónomo, porque sus efectos se manifiestan principalmente en vísceras y funciones vegetativas y por ser independiente de la voluntad del individuo al operar de forma no consciente. Este sistema, en gran parte al servicio de la homeostasis, participa en la regulación de funciones tan importantes para la vida como la circulación sanguínea, la respiración, la motilidad y las secreciones digestivas, la producción de orina, la micción, la sudoración, la termorregulación, la intensidad del metabolismo, la expresión emocional y la actividad sexual, mediante sus efectos sobre el miocardio, el músculo liso de todo tipo de órganos, los cambios enzimáticos y las células secretoras. Una de las características más impresionantes del sistema nervioso vegetativo estriba en la rapidez e intensidad en el que puede modificar sus funciones viscerales. Por ejemplo, en 3 o 5 segundos, de 3 a 5 segundos, se puede duplicar la frecuencia cardíaca. De 10 a 15 segundos se puede duplicar la presión sanguínea. Y en el otro extremo puede disminuir la presión arterial lo suficiente para que en 4 o 5 segundos se produzca una pérdida de conciencia. La sudoración se inicia en un plazo de segundos y la vejiga puede vaciarse de manera involuntaria rápidamente. El sistema nervioso vegetativo es activado principalmente por centros nerviosos localizados a 3 niveles principalmente. La médula espinal, que es uno de los niveles importantes, el tronco del encéfalo y ya a nivel superior el hipotálamo y el sistema límbico. Estos últimos hay como instancias superiores de integración. Las diferencias que existen entre el somático y el vegetativo son 5 principalmente. La primera es que en el somático controla los músculos esqueléticos, lo vemos aquí. Va directamente a controlar los músculos esqueléticos, los músculos voluntarios. Mientras que en el vegetativo lo que se controla es el músculo liso, el músculo cardíaco, que es un músculo entre liso y estriado, y las glándulas, ¿vale? Primera diferencia. Segunda diferencia. En el somático, el soma está en la motoneurona. Es decir, fijaros, aquí, justo en las astas ventrales de la médula, es de donde salen los nervios para los músculos. Y la motoneurona se encuentra aquí, en las astas ventrales. En cambio, en el vegetativo, no sale de las astas ventrales, sino de las astas laterales. Y además no hay una sola neurona, hay dos. Una neurona que se llama preganglional, que va a una cadena ganglional o a un ganglio suelto, y desde aquí sale una neurona postganglional que ya va al órgano o a la víscera correspondiente, ¿vale? Segunda diferencia. Tercera diferencia. En el somático, si cortamos el nervio motor, automáticamente se produce atrofia y parálisis. Atrofia y parálisis. Es decir, el músculo es incapaz de moverse, ¿vale? Mientras que en el sistema nervioso vegetativo, si cortamos los nervios, por ejemplo el nervio vago, que es el 10º par craneal, pues entonces lo que hay es falta de regulación. Falta de regulación. El corazón nunca se para porque cortemos los nervios vagos. Bien, la cuarta diferencia, aunque aquí ponga tercera, es que en el somático la inhibición es a nivel central. A nivel central. Las estructuras superiores, la corteza motora, la corteza cerebral, es la que controla todo el somático. Mientras que en el vegetativo existe una inhibición periférica, ¿vale? Es absolutamente... El sistema nervioso vegetativo está organizado sobre la base del mismo arco reflejo del sistema nervioso somático. Consta de neuronas aferentes, interneuronas y neuronas preganglionares y postganglionares. Por ejemplo, las fibras aferentes vegetativas proceden de receptores viscerales que son estimulados por cambio del medio interno. En los órganos de los receptores viscerales
esto del tórax, del abdomen, de la pelvis y las paredes de los vasos sanguíneos, están situados los receptores viscerales que miden, por una parte, la presión intraluminal, por ejemplo, del sistema arterial, o bien el grado de distensión de los órganos huecos, como por ejemplo el intestino, la vejiga urinaria, etcétera, etcétera. ¿Veis? Aquí en la parte de la izquierda observamos el sistema nervioso somático. Vemos que la fibra aferente viene por las astas dorsales, bien, hacen sinapsis con una interneurona, y ya aquí en las astas ventrales pues sale la fibra eferente hacia los músculos esqueléticos, ¿vale? Eso en el somático. Aquí lo tenemos también en este dibujo, en el somático exactamente igual, la neurona aferente, la interneurona, y aquí en las astas ventrales la neurona eferente o los nervios motores hacia los músculos, ¿vale? Ese es el somático. Y ahora en el vegetativo observamos, por una parte, que la fibra aferente, ¿vale?, llegan por las astas dorsales, pero en vez de llegar aquí a las astas dorsales, llega a las astas laterales. Bien, y desde las astas laterales, aquí salen como fibras preganglionares, esta que veis aquí con la letra B, ¿vale?, fibras preganglionares hacia una cadena ganglionar, o bien los ganglios paravertebrales, que es esto, la cadena simpática, o bien los ganglios prevertebrales. El caso que en los dos casos, aquí en estos ganglios, ya van a salir las neuronas postganglionares, neuronas postganglionares, que le veis aquí con el trazo discontinuo. Luego explicaré un poco esto, que es un poco complicado, para diferenciar lo que son los ramos comunicantes blancos de los ramos comunicantes grises. Eso ya lo veremos luego. En esta figura podemos observar como todas las vísceras, todos los órganos viscerales, el ojo, las glándulas lacrimales, salivales, muy importante, la submaxilar, la sublingual y la glándula parótida, el corazón, los pulmones, el estómago, el intestino, la glándula suprarrenal, el riñón, el colon, todo lo que es el digestivo, el recto, la vejiga y los órganos sexuales, están inervados de manera doble por los dos sistemas. El sistema nervioso parasimpático, que lo veis aquí de color azulito, el sistema nervioso parasimpático, que tiene prácticamente dos porciones, la porción cefálica y la porción sacra, aquí en los nervios sacros, que va a los órganos reproductores, ¿vale? Y el sistema nervioso simpático, que está aquí de color naranjita. Del simpático sale la cadena ganglionar, sale desde el torácico 1 hasta el lumbar 2 o 3, y aquí va saliendo todos los segmentos, todos los nervios preganglionares, van o bien a la cadena paravertebral, y desde ahí continúan directamente hacia, continúan como fibras postganglionares, lo veis aquí, como fibras postganglionares aquí en trazo discontinuo a distintos órganos, como por ejemplo el corazón, el pulmón, o bien toda la parte del ojo, la glándula lagrimal, la glándula salival sublingual, mandibular, la parótida, lo veis aquí. Veis aquí cómo sale el trazo discontinuo desde la cadena paravertebral. O bien a estos niveles ya atraviesa la cadena paravertebral sin hacer sinapsis y llega a los tres gran ganglios prevertebrales, que sería el celíaco, el mesentérico craneal y el mesentérico caudal, ¿vale? Y estos tres pues ya sale como fibras postganglionares hacia el riñón o el colon, intestino delgado, etcétera, o los órganos reproductivos, ¿vale? O los órganos reproductivos. Bien, esta es una imagen para que veáis cómo todos los órganos están inervados de manera doble. Bueno, vamos a empezar por el parasimpático, que es el azulito, este que veis aquí de color azul, que es mucho más fácil. El parasimpático tiene una porción cefálica, que salen 4 nervios, el tercer par o el oculomotor, el séptimo par o el facial, con 2 ramas, aquí 2 ramitas, el noveno par o el glosofaringio, que va a la parótida, y el gran nervio vago, que va a todas estas vísceras y todos estos órganos, ¿vale? Esta es la porción cefálica. Y luego la porción sacra, que sale de aquí de los segmentos sacros, del 2 al 4 más o menos,
pues estos nervios van al colon transverso, a la última porción del colon, el recto, la vejiga de la orina y los órganos reproductores, ¿vale? Bien, empezamos. El tercer par o oculomotor, el tercer par craneal o oculomotor, que sale de aquí a estos niveles craneales, llega primero como fibras preganglionares a un ganglio, que es el ganglio ciliar. Y del ganglio ciliar ya sale como fibra postganglionar hacia la pupila, y hacia los músculos ciliares. La pupila, lo que hace el parasimpático es el cierre de la pupila, o sea, la constricción de la pupila, la miosis, lo que se llama la miosis de la pupila. Y en los músculos los músculos ciliares, lo que hace es el reflejo de acomodación del cristalino, para enfocar perfectamente la imagen. El séptimo par, el facial, tiene, bueno, es un nervio mixto y tiene dos ramas. Una rama motora, como esta que estáis viendo, y otra rama sensitiva. Bueno, la rama motora tiene como dos ramas a su vez. Esta, las fibras parasimpáticas de esta rama van a inervar las glándulas lacrimales, nasales y del paladar mediante la sinapsis en el ganglio pterigopalatino, que es el ganglio pterigopalatino, ¿vale? Hemos dicho las glándulas lacrimales, nasales y del paladar. Y además va a las glándulas salivales, sublinguales y submandibulares, pasando por los ganglios correspondientes, el ganglio sublingual y submandibular, ¿vale? Ese es el séptimo par. El noveno sale aquí un poquito más abajo. El noveno va, esta fibra parasimpática del noveno par va hacia el ganglio óptico, y desde aquí hacia la gran glándula parótida. La parótida es la glándula que tiene más producción de saliva. Está aquí en la articulación temporomandibular, justamente. Referente al décimo par craneal, que sale también de estos territorios, el décimo par o nervio vago constituye el 75% de la fibra parasimpática. Fijaros, inerva órganos tan importantes. Aquí veis una rama que llega hacia el corazón, pero eso sí, no pasa por ganglios como pasaba antes, por ganglios como el ciliar, el óptico y todo esto, sino que va directamente a la víscera, directamente al corazón, y aquí ya se ramifica en pequeñas ramitas dentro del corazón, fibra postganglionar. ¿Veis? La fibra preganglionar, que llega aquí también al aparato respiratorio, en el corazón luego produce un enlentecimiento, una bradicardia, en el pulmón también produce un enlentecimiento, que es una bradipnea, y una broncoconstricción. Lo veremos luego en las funciones. ¿Veis? Igualmente llega la fibra preganglionar y las fibras postganglionares se ramifican aquí en pequeños haces. También llega al estómago, pero aquí ya la cosa es diferente. Mientras que en el corazón y en el pulmón lo enlentece, en el estómago y en el intestino delgado lo que hace es favorecer la digestión. ¿Veis? Estas dos ramas que llegan aquí del vago, lo que hace es favorecer la motilidad gastrointestinal, favorecer las secreciones tanto del intestino como de los órganos anexos, como el páncreas, el hígado, etcétera. Todo lo que tiene que aportar para la digestión, pues lo favorece. O sea que, en definitiva, el nervio vago favorece la digestión. ¿De acuerdo? Bien, y ya por último, hay aquí dos ramas más que van hacia el colon transverso y el colon ascendente. Sin embargo, el colon descendente no lo hace el nervio vago, ya lo hace otro nervio, ¿vale? A nivel sacro y más o menos hacia la especie humana, hacia la segunda, cuarta vértebra sacra, van a salir ramas formando lo que son los nervios pélvicos. Los nervios pélvicos inervan tanto el riñón, falta aquí una ramita azul porque el riñón también lo inerva los pélvicos, falta aquí una ramita, ¿vale? El riñón para la función de la producción de la orina y la micción,
el colon transverso y el recto para la defecación, ¿vale? Para la producción de la heces y la defecación, como ya estudiaremos en el digestivo. La vejiga de la orina, para acumular la orina que ha producido el riñón y producir su vaciamiento, la micción, la función de la micción, o bien los órganos reproductivos, tanto en el macho como en la hembra, ¿vale? Como en el hombre y en la mujer. En el sistema nervioso simpático vemos que hay una gran cadena que se llama cadena paravertebral, que está a ambos lados de la médula, fuera de la médula espinal, está fuera de la columna, pero sale desde los segmentos T1 hasta el T12, el torácico 12, y los primeros lumbares, L1 y L2. Bueno, esta cadena paravertebral se prolonga rostralmente y en tres porciones, una porción cefálica, que ya salen aquí las fibras postganglionares hacia los territorios que habíamos estudiado antes, el ojo, las glándulas lacrimales, las glándulas salivales submandibulares y sublinguales y la glándula parótida, ¿vale? Luego también salen de aquí mismo fibras postganglionares hacia el corazón de distintos territorios, tanto en el cervical craneal con el cervical medio y el caudal, que con el primero torácico forma el ganglio estrellado. ¿Ven? Salen muchas fibras postganglionares hacia el corazón para aumentar su contracción, para producir la taquicardia, el control nivel del corazón. Y luego, ya aquí a este nivel, más o menos, pues salen fibras también para el corazón, pero también para el aparato respiratorio. El aparato respiratorio para aumentar su función cuando estamos despiertos en la vigilia, y esto es para la taquipnea, taquicardia, taquipnea en el estado de vigilia, porque el simpático lo que favorece es la vigilia, mientras que el parasimpático favorece el relax, la tranquilidad, el sueño, etcétera, etcétera. Bien, luego aquí más abajo ya observamos que a estos niveles, más o menos en el T5, desde el T5 aquí hasta el T10, salen como fibras, como ramos comunicantes blancos, ¿vale? Salen hasta aquí, pero no hacen sinasis la cadena paravertebral, sino que van a otro ganglio diferente fuera, que se llama el ganglio prevertebral, que hay tres bastante importantes, como es el celíaco. Del celíaco veis que salen fibras postganglionares hacia el estómago y hacia el intestino. Luego también el ganglio cervical craneal, el medio y el caudal. El celíaco, cervical craneal, el medio y el caudal. El cervical craneal sale hacia el colon ascendente, del cervical medio hacia el riñón y del cervical caudal ya hacia la porción del colon descendente y el recto. Sin embargo, de la vejiga a la orina ya sale desde aquí de las cadenas paravertebrales, otra vez de la cadena paravertebral, sale hacia la vejiga y hacia los órganos reproductivos. En esta figura vemos las funciones del parasimpático y el simpático. Veis que el parasimpático favorece la digestión, favorece las funciones digestivas, estimula la actividad digestiva, estimula la secreción de la vesícula biliar, de las secreciones del páncreas, etcétera, contrae la vejiga, relaja el resto, favorece las funciones digestivas, inhibe las funciones cardíaca y pulmonar y contrae la pupila y estimula la salivación. El simpático, por el contrario, nos mantiene en la vigilia cuando estamos despiertos, cuando estamos activos. Entonces lo que hace es básicamente inhibe las funciones digestivas y estimula las funciones cardiorrespiratorias, acelera el ritmo cardíaco. Aparte del sistema nervioso simpático parasimpático, existe un tercer sistema que se llama el sistema nervioso entérico, que no es ninguna tontería, son 500 millones de neuronas que están fuera del sistema nervioso central, están en estos territorios. Y además tiene dos plesos, el pleso mientérico, que es el de Auerbach, y el pleso submucoso, o de Meissner. Las funciones que tienen, en primer lugar, es regular todas las secreciones pancreática, biliar y los movimientos reflejos de la contracción del aparato digestivo.
En segundo lugar, controlar los niveles de pH, enzimas digestivas y movimientos mecánicos en la digestión, que ya lo estudiaremos y es bastante complicado. En esta situación que veis aquí este señor con cara de miedo, y es porque realmente ha tenido una situación extrema, por ejemplo, un accidente, pero no ha perdido la vida, sino que ha estado a punto de chocar de frente con un camión, pero por suerte ha salido por el lateral, por un terraplén, ha dado 2 o 3 vueltas, pero ve que está totalmente bien, está vivo. ¿Y qué le pasa? Pues esto es una situación máxima del sistema nervioso simpático. Esto es una situación de estrés máximo en el cual se libera gran cantidad de adrenalina y se inhibe el sistema parasimpático, ¿vale? Entonces, en este caso, para que entendáis bien las funciones del simpático, se produce en primer lugar, el número 1, una situación de miedo extremo. El miedo se produce aquí, en el lóbulo frontal, es una reacción fisiológica, y ese miedo extremo lleva hacia el número 2, que este es un factor liberador de la adrenalina. Son fibras simpáticas directas que actúan sobre la glándula suprarrenal, que es el número 3, que el número 3 es la glándula suprarrenal que produce gran cantidad de adrenalina, que la adrenalina no solamente es un neurotransmisor, sino que también al mismo tiempo es una hormona, lo cual significa que pasa a vía sanguínea y da la vuelta rápidamente en varios segundos y actúa en todos los territorios. Por ejemplo, el número 4, ya fruto de la adrenalina y de este estrés que tiene, pues se produce la midriasis, dilatación total de las pupilas. La midriasis es dilatación de las pupilas. Número 5 es la piloerección, tanto el pelo del cabello y como de los brazos se le pone totalmente erizado. El número 6 es una aceleración de los factores de la coagulación para evitar la hemorragia. Ha tenido aquí una pequeña herida que se ha hecho con el volante seguramente y sin embargo no se produce hemorragia porque se aceleran los factores de coagulación. ¿Vale? El número 7 es una taquipnea, una dilatación de los músculos respiratorios y aumento de la frecuencia respiratoria, el 7 y el 8. Broncodilatación y aumento de la frecuencia respiratoria. Hay una taquipnea importante. El número 9 hay una taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca para llevar más sangre, para llevar más oxígeno, para aumentar el ritmo y favorecer más oxígeno y más sangre en todos los territorios. El número 10 es un aumento de la presión sanguínea. Fijaros, la presión sanguínea aumenta al doble en cuestión de segundos. El número 11 es la tensión de los músculos. Los músculos se contraen, también se dilatan los vasos sanguíneos de los músculos esqueléticos y se produce esta tensión, está como rígido. El número 12 es muy importante. Señores, el número 12 es la vasoconstricción de los capilares, de los vasos capilares. Porque tenéis que pensar que nosotros en el cuerpo no tenemos grandes depósitos de sangre. Quizá el órgano que más sangre puede tener es el bazo, pero en definitiva no hay depósitos de sangre. Entonces, la sangre hay que redistribuirla. Entonces, los capilares venosos, los vasos capilares, tienen el 75% de la sangre del cuerpo. Entonces, al cerrarse estos capilares, por eso este hombre se queda blanco como la pared, porque todos los capilares pequeños son los que tienen el gran aporte de sangre. Al haber una vasoconstricción de estos capilares, se aporta gran contenido de sangre a todos los territorios que hace falta. ¿Vale? Bien, número 13 es vasodilatación de los vasos de los músculos. ¿Veis? En el cambio, en los músculos y todo lo demás arterias, pues se dilatan, aumenta el caudal para llevar más sangre. Y por último, el número 14 es el vaciado de la vejiga, de la orina, de manera espontánea. Este hombre produce una micción involuntaria, fruto del miedo que produce, ¿vale? Así quiero que entendáis lo que es una situación de estrés máximo cuando pensamos que podemos perder la vida. Vale, muchas gracias.